Ahí está. Bueno, cuando quieran, yo estoy. Bueno, arrancamos si querés. ¿Estás grabando y todo el tema o qué? Ahí arranca a grabar, sí. Así que, espectacular. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla. Bueno, díganme por favor si se ve y si ven que pasa la... Sí, se ve claramente. Sí, se ve bien. Perfecto, puesto. Perfecto, estamos entonces en una nueva charla sobre el Apocalipsis. Ahora vamos a ver, terminar el capítulo 4, los últimos 3 versículos. Y vamos por fin a llegar al comienzo del capítulo 5, que vamos a ver solamente el versículo primero, donde vamos a ver lo esencial de estos dos capítulos, el 4 y el 5, que es el contenido del libro, y en cierto sentido es esencial para entender el resto del Apocalipsis, porque de lo que pasa ahí, del contenido del libro, de todo lo que pasa, va a depender, como vamos a ver, el resto del Apocalipsis. Bueno, hasta el momento, una breve recapitulación. Recordemos que San Juan, en el capítulo 4, fue llevado al cielo. En los versículos 2 y 3 va a describir a Dios Padre, el que está sentado sobre el trono. En el versículo 4 vamos a ver, San Juan describe los 24 ancianos o las dominaciones. En el versículo 5 habla de los 7 arcángeles y en los versículos 6 a 8 describe a los 4 vivientes o serafines o tronos. Y ahora entonces, en versículos 9 y 11 es lo que vemos a continuación. Yo lo que voy a hacer, como para tener un mejor pantallazo, es leer todo, o sea, leer los últimos 3 versículos del capítulo 4 y todo el capítulo 5, como para tener fresca el contexto de lo que vamos a ver hoy. Dice San Juan: y cuando den los vivientes gloria y honor y acción de gracias al sentado sobre el trono, al que vive por los siglos de los siglos, caerán los 24 ancianos ante el sentado sobre el trono, y se postrarán ante el viviente por los siglos de los siglos, y arrojarán sus coronas ante el trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad eran y fueron creadas. Capítulo 5. Y vi sobre la diestra del sentado sobre el trono un libro, escrito por dentro y fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte, proclamando con voz grande: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie podía, ni en el cielo, ni sobre la tierra, ni bajo la tierra, abrir el libro ni verlo. Y yo lloraba mucho, porque nadie fue hallado digno de abrir el libro ni de verlo. Y uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, he aquí, ha vencido el león, el de la tribu de Judá, la raíz de David, para abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero estando de pie como degollado, teniendo 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. 7 arcángeles serían. Y vino y recibió el libro de la diestra del sentado sobre el trono, y cuando hubo recibido el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero, teniendo cada cual una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo, diciendo: digno eres de recibir el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Y vi y oí
voz de ángeles, de muchos ángeles alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos. Y era su número miríadas de miríadas y millares de millares. Acá en estos miríadas y millares de millares ve el padre Ramos García, que yo les hablé un poco de la nueva clasificación que hace de la jerarquía angélica, ve los otros dos grupos de ángeles que nos estaban quedando, las potestades y las virtudes. Entonces como que él dice que San Juan tiene en esta visión una visión completa de la jerarquía angélica, y no hay nada que desear, no falta nada. Diciendo con voz grande, digno es el Cordero, el degollado, de recibir el poder y la riqueza y sabiduría, y fuerza y honor y gloria y bendición. Y a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra y bajo la tierra, y sobre el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí diciendo, asentado sobre el trono y el Cordero, la bendición y el honor y la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Esto un poco lo habíamos visto la otra vez cuando veíamos porque todavía no ha ocurrido nada de lo que está en el Apocalipsis. Espero que se acuerden. Y los cuatro vivientes decían amén y los ancianos cayeron y se postraron. Bueno, entonces ese es el texto del capítulo 5, como para refrescar un poco, porque voy a volver sobre estos temas en la segunda parte de la charla, cuando hablemos sobre todo del contenido del libro. Entonces vamos un poco desglosando estos versículos. Dice San Juan, y cuando den los vivientes gloria y honor y acción de gracias al sentado sobre el trono, al viviente por los siglos de los siglos. Primero que hay que notar acá, como señalan los autores, es que el verbo den está en futuro. ¿Sí? Entonces es algo que en el momento en que San Juan tiene la visión no ha ocurrido todavía. O sea, los vivientes van a dar gloria, honor y acción de gracias, y después el versículo 10 dice que los 24 ancianos se van a postrar. Bueno, acá es interesante el paralelismo con uno de los salmos, y esto es bueno tenerlo en cuenta porque es muy probable que todos los salmos tengan alguna referencia a los últimos tiempos. Esta es la muestra de un botón nada más, pero fíjense cómo dice lo que dice el Salmo 28, así empieza, dice, dad a Jehová, oh hijos de Dios. Eso de término hijos de Dios puede referirse a los hombres, pero también a los ángeles. Y en este contexto parecería que se refiere a los ángeles. Dad a Jehová gloria y poderío, ¿sí? Lo mismo que estaba diciendo recién San Juan. Tributad a Jehová la gloria, debida a su nombre. Adorad a Jehová en su santuario. Recordemos que al lugar al que asciende San Juan es un templo, ¿sí? Un santuario. De nuevo, el mismo tema. La voz de Jehová sobre las aguas, ya había hablado San Juan cuando describió esto, hablaba de aguas, un pavimento de agua. Sigue el Salmo, truena el Dios de la majestad. San Juan había hablado de truenos, relámpagos, etc. Jehová sobre las muchas aguas, la voz de Jehová con poderío, la voz de Jehová con majestad. Si parecería como que este salmo está haciendo alusión, o si se quiere al revés, el Apocalipsis concuerda acá con el salmo, en la temática que están hablando y de los tiempos a los cuales se refiere. Fíjense que hay una gran similitud de lenguaje. Bueno, acá voy a citar un autor que no sé, es un artículo que leí en su momento hace más de 10 años sobre algunas cuestiones del Apocalipsis, y este autor, tal Lambrecht, entiendo que es católico, pero el artículo es de los años 60, 70, me parece. Y el autor que cita, Jones, es protestante, hasta donde sé, pero es extremadamente interesante el comentario que hace este autor, como vamos a ver. Dice Lambrecht, según Jones, existe un cambio mayor entre el versículo 8 y el versículo 9. Formula 4 observaciones interesantes.
Antes de pasar a las observaciones, releamos los 2 versículos. Dice, y los 4 vivientes, cada uno de ellos teniendo 6 alas alrededor y por dentro llenos de ojos, y reposo no tienen día y noche, diciendo, Santo, 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 Jehová, Dios el Todopoderoso, el que era y el que es y el que viene. En el versículo 9, que es el que estamos viendo, dice, y cuando den los vivientes gloria y honor y acción de gracias al sentado sobre el trono, al viviente por los siglos de los siglos, etc. Dice este tipo, muy interesante, 4 observaciones. Primero, la última parte del versículo 8, que dice el que era, el que es y el que viene, dice que el término el que viene no designa la esencia eterna de Dios, a diferencia de los 2 primeros atributos, el que era y el que es, sino que señala una futura acción inminente de parte de Dios. Entonces, al describirlo como el que viene, no es ni la segunda venida de Cristo, ni es la esencia divina. Es un juicio de Dios que está a punto de venir y caer sobre los hombres. Segunda observación. La frase, cuando den, el versículo 9, está en futuro. Y no es iterativo, o sea, reiterativo, sino que se refiere a un evento futuro específico. O sea, no es iterativo, no significa cada vez que, como si fuera algo que se repitiera muchas veces, sino que significa cuando, en cuanto, en el momento en que, ¿sí? Los vivientes den gloria al sentado en el trono, entonces los 24 ancianos se postrarán, etc. O sea, es algo que, como les dije, está en futuro, por lo tanto, no es algo que hacen continuamente los 24 ancianos. Es algo que van a hacer en un momento determinado. Voy a volver sobre este punto inmediatamente después. Tercera observación. Los versículos 9 y 11 anuncian un nuevo comienzo. Algo está a punto de suceder que va a producir la reacción tanto de los vivientes como de los ancianos, los vivientes, los animales y los tronos. Jones opina que tenemos que postular aquí que este evento es: el sentado sobre el trono toma el rollo en su mano derecha. En los versículos 2 y 3 del capítulo 4 no se menciona el rollo, ¿sí? Describe San Juan al sentado sobre el trono, pero no dice nada del rollo. Y en el versículo primero del 5º capítulo dice, ahí sí aparece el libro. Entonces dice él, es lógico suponer que, según la concepción de Juan, Dios Padre toma el rollo probablemente después del versículo 8. Y la última observación dice, bueno, toda esta sección de versículos 9 y 11 es una especie de canto alternativo, y como por ahí se cantan a 2 coros, y que es un himno en respuesta a la acción de Dios, precisamente por el hecho de tomar el libro. Entonces, dado que Dios creó en una oportunidad, entonces es capaz de actuar de nuevo en los últimos tiempos, y es digno de recibir por esto honor y gloria. Interesantísimo. Yo cuando leí este comentario dije, ojalá todos los comentarios fueran así de interesantes. Porque uno por ahí lee todos estos versículos y demás y dice, no encuentra nada y dice, bueno, una visión que se pueden cantar y qué sé yo. Pero el tipo como que lo va desmenuzando y dice, momento, acá empieza algo nuevo, está por suceder algo, etcétera, etcétera. Bueno, les dije que iba a volver sobre el punto 2, donde dice que cuando den gloria, entonces se van a postrar los 24 ancianos y demás. Hay otra ocasión en la cual los 24 ancianos se postran, y eso es, o sea, los 24 ancianos se van a postrar al final del capítulo 5, cuando el Cordero toma el libro, que es al comienzo de la 70ª semana donde estamos,
Y luego se repite esa acción en el capítulo 11, versículo 15, después de la última trompeta. Leemos los versículos, dice: el segundo ay pasó, ved que el tercero viene pronto. Y el séptimo ángel trompeteó, y se hicieron voces grandes en el cielo, diciendo: se hizo el reino del mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los que delante de Dios se sientan sobre sus tronos, cayeron sobre sus rostros y se postraron ante Dios, diciendo: te agradecemos, Jehová Dios, el Todopoderoso, el que es y el que era, nos dice el que viene. Interesante, porque ya había venido a través del juicio de las trompetas, porque has tomado tu poder grande y has reinado. Si al comienzo de la semana alaban a Dios porque va a tomar el poder, y acá tras la séptima trompeta dice que ya lo ha tomado. Voy a volver sobre esto, si no me olvido, y si me olvido háganme acordar, más adelante cuando veamos el libro, porque hay acá algo, cositas interesantes. Pero bueno, son como dos grandes momentos dentro del Apocalipsis, ¿sí? Al comienzo, se postran cuando toman el libro, y después en el capítulo 11, tras la séptima trompeta, pasa algo que hace que de vuelta los 24 ancianos se postren. Y eso ocurre a la mitad de la semana, cuando comienza el reinado del anticristo, como veremos eventualmente cuando hablemos un poco más en detalle de la cronología. Y bueno, un par de comentarios sueltos ahí algunos autores. Dice Straubinger: Pirot hace notar que en adelante el trono será colocado en el interior de un templo celestial, prototipo del terrestre, con un altar de los holocaustos, un altar de los perfumes, y sin duda un santo de los santos con su arca de la alianza. Esta porción del templo es sin duda la residencia de la divinidad. El padre Bartina dice, bueno, parecería que, digamos, que es gloria, honor y gracia. La gloria mira la esencia divina, dice él, el honor al dominio, potestad de Dios, y las gracias a los beneficios con que Dios colma a la creación. Bueno, pasamos al versículo 10. Dice: caerán los 24 ancianos ante el sentado sobre el trono, Dios Padre, y se postrarán ante el viviente por los siglos de los siglos, y arrojarán sus coronas ante el trono, diciendo, dos cositas acá nomás, fíjense que los verbos están siempre en futuro: caerán, se postrarán, arrojarán. Y una cosita que nota Serwick es que el verbo que yo traduje arrojar, arrojarán, dice que en griego no tiene generalmente la connotación de violencia que generalmente tiene en nuestra lengua. Así que bueno, matices interesantes para que tengamos en cuenta y que no nos sorprendan, digamos, este tipo de palabras cuando las leamos. Yo ahí cuando les dé el spam del archivo les voy a citar, ahí van a leer un comentario de Charles, un inglés, describiendo por qué estos 24 ancianos no pueden ser seres humanos o almas de seres humanos, sino que son ángeles. Es un poco lo que vimos la charla anterior, pero bueno, como para refrescar ahí algunos otros argumentos y demás, pero es medio largo, no me parece demasiado importante, así que pasamos nomás al siguiente versículo. Entonces dirán: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad eran y fueron creadas. Primero que es interesante notar acá es que si Dios es digno de recibir gloria, honor y poder, es porque no lo ha recibido hasta ese momento de parte de los hombres, ¿sí? Por supuesto que en sí mismo tiene Dios todos esos atributos, pero no le son reconocidos por los hombres. Entonces,
Va a llegar un momento en que todos los hombres van a reconocer estos y alabar estos atributos de Dios. Estamos en un momento único de la historia, está por pasar algo importantísimo que va a desencadenar todos los acontecimientos narrados en el Apocalipsis, lo que San Juan llama en el capítulo 1, el día del Señor. Notemos acá, no sé para qué sirve, pero en el versículo 9 los vivientes dicen que dan gloria, honor y acción de gracias. En el versículo 11 los ancianos dan gloria, honor y poder. No sé si será lo mismo o qué, o si hay alguna diferencia ahí que hay que hacer y por qué la diferencia, pero bueno, lo dejo ahí planteado. El padre Sales dice: en esta primera parte de la visión, los ancianos y los animales o vivientes alaban a Dios por la obra completa de la creación. En la segunda parte lo alabarán por la obra de la redención. Sobre todo eso cuando veamos el cordero que toma el libro. El padre Rivera, volviendo un poco a lo que dije antes, dice: eres digno que los hombres prediquen tu majestad, que todos te honren y que todos persigan el culto y reverencia y se sometan. Eres digno también de recibir el poder, es decir, la potestad y la fortaleza, para que sometas a ti todas las cosas y que nadie se atreva a resistir. O sea, tiene que llegar un momento en que esto ocurra. No ha ocurrido nunca, y tiene que llegar un momento en que todos los hombres reconozcan el poder de Dios. Entonces, los que defendemos el milenio decimos es en ese periodo donde va a ocurrir eso. Si uno quita el milenio, no hay oportunidad, digamos, de que eso suceda más que en el cielo, pero no están hablando acá de lo que sucede en el cielo, sino que en la tierra. Que es lo que, en definitiva, para resumir, decimos el Padre Nuestro, ¿sí? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno. Y con esto ya entramos en el famoso capítulo 5, que en el primer versículo, que es lo más importante de todo. Dice San Juan: y vi sobre la diestra del sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Todo es importante acá. Bueno, hay mucho para decir. Lo primero es que la verdadera interpretación es, sin ningún lugar a dudas para mí, la de Lacunza, que vamos a leer a continuación enseguida. Lacunza, sí, la gran pregunta es: ¿qué es ese libro sellado que nadie sino el Cordero puede abrir? Dice Lacunza, debe ser algo muy importante, dadas las consecuencias que se siguen en todo el universo tras su apertura. O sea, tiene que haber alguna proporción entre el libro y lo que pasa tras la apertura o la toma de posesión, si se quiere, de Jesucristo de ese libro. O sea, tiene que haber alguna proporción, tiene que ser algo muy importante, porque lo que pasa es muy importante. Y dice Lacunza, continúa diciendo que esto es clave, y no tengo dudas que es así, para interpretar muchas otras cosas del Apocalipsis. ¿Y qué dicen generalmente los autores? La mayoría dice que es la Sagrada Escritura, ese libro sellado, y que tras la apertura de ese sello, Cristo como que dio a entender las Escrituras y se entendieron y se interpretaron. Y la respuesta de Lacunza es obvia, diciendo: ¿de qué estamos hablando? Si la interpretación de la Escritura sigue siendo tan oscura antes como de Cristo como después de Cristo. Hay muchísimos pasajes oscuros, muchísimos pasajes debatidos, hasta tal punto que el Papa Pío XII, en la encíclica sobre la Sagrada Escritura, de Divino Afflatus, en pleno siglo XX, va a decir
que hay muy pocas cosas, muy pocos versículos que han sido definidos por la Iglesia, y menos aún, dice, son los versículos en los cuales hay unanimidad con los padres de la Iglesia, entre los padres de la Iglesia, de forma que obliguen, digamos. Recuerdo haber leído algún autor por ahí, algún comentarista bíblico, yo creo que citaba, si yo les digo 10 versículos, es mucho, creo que me sobran los dedos de las manos. Para que se den una idea, y más todavía hablando en cuestiones de profecía, la Iglesia no definió absolutamente nada al respecto, cuanto mucho fuera de cosas muy, o que se conocen por el dogma, lo que sea, cosas muy generales, digamos, pero la interpretación de la Escritura sigue siendo un tremendo misterio, lleno de dificultades. El mismo San Pedro decía ya que las cartas de San Pablo eran difíciles, así que imagínense qué queda para el resto de los mortales. Y otra interpretación que van a ver es decir que ese libro es el Apocalipsis. La Lacunza dice, flor de anacronismo, siendo que todavía no se había escrito el Apocalipsis. O sea, ¿de qué estamos hablando? Así que bueno, volvemos a la pregunta, ¿qué contiene el libro sellado? Y yo ahora voy a citar a Lacunza, es una cita larga, la resumí lo más que pude, y voy a tratar de mechar cada tanto algunos breves comentarios como para que no se haga tan tedioso y tan aburrido. Así que bueno, vamos. Me olvidaba de esto. Dice Lacunza, entonces es imposible conocer el contenido exacto, pero que en líneas generales, ¿qué es? Sí se puede saber. Digamos. O sea, no se puede saber las palabras exactas que tiene, pero sí sobre qué es lo que en realidad contiene en general el libro sellado. Bueno, dice Lacunza, viene la cita. El libro de que hablamos me parece a mí, atendida a las circunstancias, que no es otro sino el mismo testamento nuevo y eterno de Dios, en el cual sabemos de cierto que está llamado en primer lugar y constituido heredero, Rey y Señor universal de todo, el mismo unigénito de Dios, por quien son todas las cosas y para quien son todas las cosas. Al cual, sigue San Pablo, Dios Padre constituyó heredero de todo y por quien hizo también los siglos. Aquel que, siendo unigénito de Dios, resplandor de la gloria y la figura de su sustancia, y sustentándolo todo con la palabra de su virtud, es al mismo tiempo, por su infinita dignación, el primogénito entre todos los que son y serán llamados hijos de Dios, que según su decreto son llamados santos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ups. Un par de notas, está mal cosa. Bueno, 4 cositas. Primero, nuestro Señor es el Hijo unigénito de Dios, por lo tanto es el heredero universal de todas las cosas. Cuando digo todas las cosas, va incluido y sobre todo los seres humanos. O sea, es Rey sobre todos los seres humanos. Pero lo que hizo nuestro Señor es asociar a esa herencia a muchos hermanos. Y esos muchos hermanos, como vimos en su momento cuando hablamos del vencedor, van a ser los santos, los que lo van a haber imitado de manera perfecta durante esta vida. Y que van a tener parte en la herencia que le corresponde a Jesucristo como hijo natural de Dios. Nosotros como hijos adoptivos, los santos que cumplan la ley de Dios a la perfección, van a ser llamados a esa herencia. Que quede claro un pequeño notapié. Si hablamos del cielo, de la visión beatífica como una herencia que nos ha prometido Dios y que es así, ahí van a estar no solamente los que van directo al cielo,
sino todas las almas que van a haber pasado por el purgatorio, ¿sí? Entonces, es como que esta herencia, insisto, es una herencia, un premio especial para los santos, ¿sí? Como ya lo vimos en su momento. Tercer punto, esto es muy importante, ¿sí? Lo que vamos a ver en el Apocalipsis es un juicio, ¿sí? Un juicio en un templo. Entonces, Jesucristo va a recibir de Dios Padre el libro sellado, es decir, el título jurídico como heredero legítimo y propietario de todo. El demonio hace de fiscal para oponerse, San Miguel hace de abogado defensor, Dios Padre es el juez, ¿sí? Es un juicio. Entonces, lo que va a ir haciendo nuestro Señor a través de los castigos, principalmente las trompetas y las copas, a lo cual habría que agregar los truenos, que es uno de los grandes misterios del Apocalipsis, lo que va a hacer nuestro Señor es desposeer a sus enemigos, que no quieren que reine, ¿sí? Entonces, es como si a alguien le usurpan una casa, uno va ante el juez, muestra el título de la casa, el juez le dice, la casa es suya, puede ocuparla, entonces uno va y saca a la gente que está usurpando ese lugar. Esto, mutatis mutandis, es lo mismo, ¿sí? Nuestro Señor es investido por Dios Padre como heredero de todo, ya le da el título para que lo presente y tome posesión de la tierra, y va a haber mucha gente que se le van a oponer, ¿sí? Obviamente la bestia del mal, la bestia de la tierra, Babilonia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nuestro Señor lo que va a ir haciendo es castigarlos poco a poco, uno a uno, hasta eliminar a todos sus enemigos, y después cuando venga, tomar posesión de todo lo que le pertenece, ¿sí? Entonces, esta es la concepción, grande rasgo de la Kunsa, pero bueno, él continúa diciendo, dice la Kunsa, dije en primer lugar, porque también sabemos con la misma certidumbre, que juntamente con el primogénito, y por él, con él y en él, están llamados a la herencia como coherederos suyos todos sus hermanos menores, los cuales muchos días ha que se llaman y convidan con las mayores instancias. Muchos días ha que se buscan por todas partes y entre todas las gentes, tribus y lenguas, para que quieran admitir la dignidad de hijos de Dios y tener parte en la herencia de que habla el mismo Testamento nuevo y eterno. Y acá viene lo importante, pidiéndoles de su parte solamente dos condiciones indispensables, que son fe y justicia. Esto es, que crean en verdad a su Dios y sigan sin temor alguno, obedezcan, imiten, amen y se conformen todo lo posible con la imagen viva del mismo Dios que es su propio Hijo. Cita San Pablo, porque los que conoció en su presciencia, a estos también predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Es certísimo, sigue la Kunsa, que este testamento nuevo y eterno de Dios, tan anunciado en las antiguas escrituras, está ya hecho hace mucho tiempo. Está firmado irrevocablemente. Está sellado y asegurado por dos cosas infalibles en las cuales es imposible que Dios falte. Esto es, con la palabra de Dios y con la sangre del Cordero, con la sangre del hombre Dios, la sangre del Nuevo y Eterno Testamento. Así como el Antiguo Testamento, que era solamente por algún tiempo, y como ayo que nos condujo a Cristo, se selló y aseguró con la sangre de animales. Un par de observaciones. Recordemos entonces los acontecimientos. Nuestro Señor sube al cielo, se sienta a la diestra de Dios Padre, y en un momento se pone de pie, que es como lo presenta el Apocalipsis, jamás lo presenta sentado, y ahí se va a cumplir lo que dice el Salmo. Salmo 2 y el Salmo 109 son paralelos y van de la mano los dos.
Le dice Dios Padre a Dios Hijo: pídeme y te daré en herencia las naciones y en posesión tuya los confines de la tierra. Entonces, ¿qué ha pasado acá? El Hijo se ha puesto de pie y le ha pedido a su Padre el título que lo hace heredero de todas las naciones. Entonces, por eso el Padre le da el testamento que lo hace heredero universal de todas las cosas. Continúa la acusa. Mas aunque este testamento de Dios, nuevo y eterno, está ciertamente hecho, aunque está firmado y asegurado irrevocablemente, parece del mismo modo cierto e indubitable que todavía no se ha abierto, sino que está cerrado y sellado hasta que llegue el tiempo de abrirse. Lo que ahora llamamos Nuevo Testamento, esto es, las nuevas escrituras, canónicas, auténticas, divinas, que se han hecho después del Mesías, no son propiamente hablando el testamento mismo, sino solamente la noticia, el anuncio, el convite general que se hace a todos los pueblos, tribus y lenguas, para que concurran todos los que quisieren a la gran cena y procuren entrar en parte del testamento nuevo y eterno de Dios, verificando cada uno en sí mismo aquellas dos condiciones que se piden a todos, fe y justicias. Estas nuevas escrituras se llaman con mayor propiedad el Evangelio del Reino, la buena nueva del Reino, el anuncio del reinado de Cristo, que es el nombre que dio el Mesías a la misión y predicación de los apóstoles. Eso lo vimos en el discurso parusíaco. Y este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones. Evangelio o anuncio o buenas nuevas del reino, el cual reino es todo lo que contiene el testamento mismo. Una cosa interesante acá, como para entender también lo que es las cuestiones jurídicas entre los hebreos, hay en algunos apócrifos judíos que detallan un poco más algunos aspectos o narraciones del Antiguo Testamento, cuando describen la compra que hace Abraham del campo para enterrar a Sara, y eso está en el Antiguo Testamento, el Génesis. Este apócrifo dice: y la venta fue escrita en una hoja validada con sus sellos y con el testimonio de 4 testigos. Entonces tenemos lo mismo del Apocalipsis: libro escrito, sellos, ustedes me dirán los testigos. Enoc y Elías son los 2 testigos, ¿sí? O sea, van a testificar la segunda venida, van a testificar que el Mesías ya tomó posesión del testamento, que lo hace heredero de todo, ¿sí? Por eso cuando ellos repitan la predicación de nuestro Señor, de San Juan Bautista, de los apóstoles, arrepentidos que el reino del cielo está cerca, van a poder agregar: el Mesías ya tomó posesión de su instrumento jurídico y lo va a venir a reclamar en cualquier momento. Arrepiéntanse, ¿sí? En sustancia, va a ser eso. Continúa la acusa. La cita es larga, yo les dije. No hay pues razón alguna para confundir la noticia de estar ya hecho el testamento de Dios, nuevo y eterno, con el testamento mismo. La noticia es cierta y segura, y sobre esta certidumbre y seguridad se trabaja hace muchos siglos, en que todos la crean y se aprovechen de ella. Mas el testamento mismo ninguno lo ha leído hasta ahora y ninguno es capaz de leer, hasta que se ponga el testamento en manos del Cordero, hasta que el Cordero rompa los sellos, hasta que lo abra públicamente en el supremo y pleno consejo de Dios, y con esto entre jurídicamente en la posesión actual de toda su herencia, con el consentimiento y aclamación, deseo y júbilo y exaltación unánime de todo el universo. Y acá se explica fácilmente esa proporción que yo les decía entre la algarabía en el cielo, la tierra e incluso en el purgatorio, y lo que sucede acá con
posesión, la toma de posesión del Cordero. Y interesante acá Lacunza, no sé por qué, pero tranquilamente podría haber citado la parábola que dice: un hombre de noble linaje se fue a un país lejano a tomar para sí posesión de un reino y volver. Ese hombre de noble linaje es nuestro Señor, que se fue al cielo con la ascensión a tomar posesión del reino, o sea, recibir el instrumento jurídico que lo hace rey de toda la creación y volver su segunda venida. Es muy interesante porque notan los autores que esta parábola, y yo creo, para mí todas las parábolas del Nuevo Testamento de nuestro Señor son hechos reales, o sea, son como sentido típicos, digamos, y de hecho los exégetas en varias parábolas dicen que sucedieron realmente. Y en este en particular todo el mundo nota que es exactamente lo mismo que le pasó a uno de los Herodes, no me acuerdo cuál, que cuando muere su padre, él tiene que ir a Roma como a validar su título, digamos, que le acepten como heredero. Y entonces cuando va a Roma, los judíos mandan una embajada a Roma para hablar con el emperador para que no lo acepte como rey, como heredero, sino que ponga otro en su lugar. Entonces, ¿qué hizo el rey, el emperador? Lo nombró rey a Herodes. Entonces, cuando volvió Herodes, a todos ellos que no lo quisieron aceptar, que así, todo esto dice la parábola también, ¿no? Los pasó a degüello, literalmente. Entonces, lo mismo que pasó, va a pasar. Entonces, cuando el Señor venga, se tome posesión y vuelva, se va a encontrar con una gran oposición que no quieren que reine, ¿sí? Que eso lo describe, como vamos a ver un ratito, los Salmos 2 y 109 lo describen perfectamente claro, y son las naciones que le van a hacer la guerra. Entonces nuestro Señor nos va a pasar a degüello, como dice el Salmo y la parábola, ¿sí? Continúa la cosa. En efecto, ¿qué quiere decir presentarse el unigénito de Dios como hijo de hombre o como cordero como muerto? Presentarse delante del trono de su divino Padre en aquel consejo extraordinario y en aquel tiempo de que vamos hablando. Recibir de manos del Padre un libro cerrado y sellado que ninguno puede abrir sino solamente Él. Abrirlo allí públicamente en presencia de Dios y a vista de todos los ángeles y de todos los conjueces y testigos. Llenarse de admiración y de un júbilo extraordinario con la apertura del libro, así los conjueces y testigos, como todos los espíritus angélicos. Mostrarse todos llenos de verdadera devoción, agradecimiento y del más profundo respeto delante del trono de Dios y también delante del Cordero. Alabar a Dios, bendecirlo y darle gracias por lo que acaba de suceder. Esto es porque ha puesto ya el libro en manos del Cordero y el Cordero lo ha abierto a la vista de todos y manifestado todos sus secretos. Conocer y confesar todos unánimemente que el Cordero que fue muerto es realmente digno de todo aquello que ha recibido con el libro y está encerrado en el mismo libro. Notemos, como dice San Pablo, que para que haya testamento tiene que haber muerte. Por eso el Cordero se presenta como degollado, mostrando los signos de su pasión. Sigue la Lacunza. Difundirse esta exultación y júbilo sagrado desde aquel supremo consejo a todas las criaturas del universo. ¿No es esto manifiestamente una confirmación o una relación más extensa y circunstanciada del texto de Daniel? Que la va a relacionar con el capítulo 7 de Daniel, que dice: una persona admirable como hijo de hombre llegó como de las nubes del cielo y entrando sin impedimento ni oposición alguna en el gran consejo de Dios, se presentó o fue presentado delante de su trono y allí recibió de mano de Dios la potestad, el honor y el reino. Y aquí, dice Daniel, no San Juan, Daniel, venía como hijo de hombre con las nubes del cielo,
Y llegó hasta el anciano de días, y presentáronle delante de él, y dióle la potestad y la honra y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le servirán. ¿No es esto decirnos manifiestamente que, recibiendo el libro y abriéndolo, se halla hacer el testamento de su divino Padre en que lo constituye y declara heredero de todo? ¿No es esto decirnos manifiestamente que junto con el libro y el libro mismo se le da la posesión actual de toda su herencia, es decir, la potestad del honor y el reino? Si no es esto, ¿a qué propósito tantas voces de júbilo y regocijo con que resuena todo el universo a sola la apertura del libro? Por consiguiente, no se espera otra cosa para poner en sus manos este libro o testamento y para comenzar a ponerse en ejecución lo que en él se contiene. Entonces, y sólo entonces, se empezarán a ver los grandes y admirables misterios que contiene el Apocalipsis, y a verificarse sus profecías, las cuales, digan otros lo que quisieran, hasta ahora no se han verificado, no digo todas o muchas, pero ni una sola. ¿Sí? Y exactamente lo mismo podemos decir hoy, 220 años después que Lacunza escribió estas palabras. Bueno, ahí termina lo de Lacunza. En el texto que yo les pase va a estar un poquito más ampliado, pero en sustancia ese es el argumento de Lacunza. Entonces, para resumir un poco, nuestro Señor lo que hace ahora es entrar en posesión de la herencia. Entonces lo que va a hacer es abrir el testamento sellado con 7 sellos. Entonces, a medida que abra cada uno de los sellos va a ocurrir algo en la tierra. Esto lo vamos a ver obviamente con los capítulos 6 y 7. Después que ya esté abierto el libro, van a venir los castigos propiamente dicho, las 7 trompetas, los 7 truenos, las 7 copas, la destrucción de Babilonia, la destrucción del anticristo, el juicio de las naciones y la prisión de Satanás. ¿Sí? Y después va a venir Cristo y va a tomar posesión de su herencia. Pero notemos acá que esto estamos al comienzo de la última semana, o sea, falta más de 7 años todavía para la segunda venida. Entonces, una cosa es que abra el testamento, primero que lo reciba y luego que lo abra, y otra cosa es que reine de hecho Jesucristo. ¿Sí? O sea, que nuestro Señor va a ir de a poco. Primero, como les digo, va a ir ejecutando los castigos y luego va a reinar de facto. Incluso, una cosa es la sentencia, que indica tal cosa, y otra cosa va a ser la ejecución de la sentencia, que va a poner en práctica lo que dice la sentencia. Entonces, cuando nuestro Señor dice en el Evangelio que Satanás ya ha sido juzgado, no está diciendo que está preso, porque recién se lo va a poner preso antes que venga su segunda venida y lo va a poner en una prisión que se llama abismo durante 1000 años. Acá lo mismo. Hay sentencias de Dios, si se quiere, que Cristo es el heredero de todo, pero no toma el poder de un solo saque inmediatamente, sino que poco a poco. El padre Ricciotti dice que los documentos de carácter público, acá vamos a ver una serie de autores que coinciden con Lacunza en lo sustancial, pero lamentablemente por ahí no lo desarrollan tanto. Pero bueno, entonces, los documentos de carácter público debían ser escritos y que el Deuteronomio fue puesto, dice el Antiguo Testamento, en el Arca de la Alianza, que se llamaba así, también Arca del Testimonio, porque era un testimonio contra Israel en caso de que violara el pacto. O sea, colocar documentos de carácter públicos
digamos, lo que hizo Dios de conservar como testimonio en contra de Israel si violaba el pacto, ese documento público, en el templo, lo mismo hace él en el cielo, en el templo celestial, tiene un documento público que es el que lo inviste a Cristo como heredero de todo. Entonces, el Mesías va a estar sentado a la diestra del Padre hasta que pone a sus enemigos bajo sus pies. Pero, como ya hemos visto, en esta escena el Verbo ya no está a la diestra del Padre por primera vez desde su ascensión. Por lo tanto, cuando Dios Padre le da el libro sellado a Cristo, a su Hijo, lo que está haciendo es poner a sus enemigos bajo sus pies. ¿Sí? O en otras palabras, declararlo como hijo heredero de todo el universo. Y otra cosa interesante es que se ve por ahí en algunos apócrifos, incluso en la Biblia, que esta clase de instrumentos jurídicos, sellado y con testigos, se colocaba para que se conservara en una vasija de barro muchas veces. Y esto a lo mejor nos hace que, supongo yo, digamos, cuando se descubría, se rompía y, bueno, a lo mejor cuando habla el Apocalipsis en varias oportunidades de que va a destruir las naciones como vasos de cerámica, a lo mejor hay una relación con esto del instrumento, de lo que se acostumbraba a hacer con este tipo de instrumentos jurídicos tan importantes. ¿Y esto qué viene? No sé qué viene esto. Yo le dije que iba a hablar sobre que la postración de los 24 ancianos ocurría en dos oportunidades. Al comienzo de la última semana, cuando el Cordero toma el libro, y a la mitad de la semana, después de la séptima trompeta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa después de la séptima trompeta para que se repita lo que ya había pasado antes? ¿Qué novedad hay? ¿Qué ha pasado de nuevo? Para que se repita, digamos. Entonces, yo muchas veces tuve mucho tiempo pensando, ¿por qué será? ¿Cuál es la diferencia? Y después me acordé de lo que dice el Salmo 2. Fíjense, ¿por qué se amotinan la gente si las naciones traman vanos proyectos? O sea, pongan todo esto en la última semana de Daniel y en el juicio de las naciones y encaja perfectamente, ¿no? Se han levantado los reyes de la tierra y se confabulan a una los príncipes contra Jehová y contra su ungido. O sea, rechazan a Dios Padre y al heredero y a Cristo, ¿sí? Rompamos sus coyundas y arrojemos lejos de nosotros sus ataduras. El que habita en los cielos ríe, el Señor se burla de ellos. A su tiempo les hablará en su ira y en su indignación los aterrará. Pues bien, soy yo, dice Dios Padre, quien he constituido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo promulgaré ese decreto de Jehová. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado en este día. Fíjese que dice, o sea, hace hincapié en que es el hijo, Dios Padre hace hincapié en que es el hijo, porque está hablando, porque lo va a investir como heredero, ¿no? Pídeme y te daré en herencia a las naciones y en posesión tuya los confines de la tierra. Con cetro de hierro los gobernarás, los harás pedazos, etc. Y después lo mismo el Salmo 9, siéntate a mi diestra, etc. Dice, el cetro de tu poder lo entregará Jehová desde Sión, impera en medio de tus enemigos, etc. Volviendo, la sensación que me da es que si bien al comienzo de la última semana el Señor toma el libro y lo va abriendo poco a poco, ahí son los 7 sellos, y después de eso vienen las 7 trompetas, ese algo más parecería estar relacionado con la proclamación o el hacer público en toda la tierra
el contenido de ese testamento, y es por eso que se vuelven a postrar los 24 ancianos y todo un júbilo en el cielo, que supongo yo se va de vuelta a extender por toda la naturaleza de la tierra y demás. Entonces, cuando Dios Padre dice, soy yo quien he constituido a mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo promulgaré este decreto de Jehová, Él me ha dicho, tú eres mi hijo. Si es como que ahí se me ocurre a mí, pero puede que no, obviamente, es como que va a ser público lo que ya había dictaminado si se quiere, en el cielo, cuando le había dado el título a Cristo. Es como, por ahí, qué sé yo, una sentencia que la escuchan solamente los que están presentes en el juicio, y después esa sentencia se publica a todo el mundo para que todo el mundo sepa que fulano es heredero de tal persona, ¿sí? Entonces es como que hay dos momentos ahí, y por eso no sé cómo será ni cómo se dará eso, ¿no? Pero bueno, es una idea que se me ocurrió para explicar o tratar de explicar qué es lo que pasa tras la séptima trompeta, que vuelve a pasar lo mismo que había pasado al comienzo del capítulo 5. Entonces ahora ya con esto vamos terminando, vamos a leer un par de autores. Como les digo, van en la misma línea que lo que dice la Kunza, pero bueno, por ahí no lo explican tan detalladamente como él. El padre Alo dice, Dios tiene este libro sobre su mano abierta, es decir, lo ofrece al que lo pueda tomar. Este libro se presenta como un rollo de papiro y no como un códex encuadernado, o sea, un papiro enrollado y no los libros nuestros. Generalmente se escribía solamente sobre la parte interior de la hoja, pero la extensión y carestía de papiros obligaban a veces a escribir del otro lado. Esta es la única forma que explica que Juan pueda ver que está escrito en el anverso. Dice, esto no podría ser posible si fuera un libro como los nuestros. Los sellos están dispuestos sobre una misma línea longitudinal sobre el borde exterior de la hoja, pegado hacia el rollo, de suerte que no se puede comenzar la lectura antes de haberlos roto a todos. Podría llamarse, con Sand y Weiss, el testamento divino. Está cerrado no porque nadie conoce el contenido, sino porque el contenido aguarda su realización. La Kunza ahí difiere un poquito, pero en sustancia están diciendo lo mismo. Wickenhauser, ¿qué dice? Dice, en la diestra de Dios, abierta y extendida, Juan ve un libro escrito por dentro y por fuera, y cerrado con 7 sellos. Este no tiene, como nuestros libros, la forma de códice, sino de un rollo de papiro o pergamino escrito de los dos lados, circunstancia que designa la riqueza de su contenido. Y cita hay un pasaje de Ezequiel que tiene ciertas similitudes con todo esto. Este comentario está bastante interesante. Este hombre dice, tan atractiva como puede parecer esta explicación, que el libro sellado del Apocalipsis es la explicación del libro sellado de Daniel, sin embargo no explica el énfasis puesto en este capítulo entre el derecho a abrir el libro y la redención. La identificación de este libro no se encuentra en el hecho de que, al igual que otros escritos proféticos, está sellado, sino también en su cercana asociación con la redención y los eventos que siguen a la soltura de los sellos. Y esto es importante, el rollo está intrínsecamente relacionado con el cumplimiento de una compra, que es, como vamos a ver, lo que dice en definitiva después San Pablo también. O sea, es un testamento por un lado, pero a su vez es una compra por el otro. Ladd sugiere que el rollo tiene la forma de un testamento antiguo. El pequeño libro tiene la forma de un testamento antiguo que generalmente era sellado con los sellos de 7 testigos.
contiene la herencia de Dios para su pueblo, que está fundado en la muerte de su Hijo. Este parecer tiene la ventaja de explicar el énfasis que se le da acá a la muerte del Cordero. Los eventos que suceden tras la soltura de los sellos están directamente relacionados con la herencia de Cristo. El Salmo 2, como ya vimos, describe las fuerzas del mundo rebelde unidas a fin de prevenir que el Mesías Dios tome posesión o administración de la tierra. Narra que cuando el Mesías se enfrente a este desafío, declarará lo que Dios ya ha decretado sobre él. Tú eres mi hijo, etc. El término bíblico, hijo, incluye el concepto de heredero. Así como hijo de Dios, el Mesías es el heredero de una herencia dada a él por Dios Padre. Aunque la soltura de los 7 sellos resulta en la realización de la herencia prometida, parece que aquí se trata de algo más que un testamento. Una compra fue llevada a cabo en la cruz y ahora el acto de esa compra es reclamado por su legítimo propietario. Cuando Babilonia sitiaba Jerusalén, Dios le dijo a Jeremías que comprara una parcela de tierra en Israel. Aunque la tierra había caído en manos de Babilonia, la compra de Jeremías demostraba la realidad de la promesa de Dios de restaurar a Israel de nuevo en la tierra. Existen significantes semejanzas entre la compra de Jeremías y la redención del Mesías descrita en este capítulo. En ambos casos, la compra fue hecha por anticipado y pasa un tiempo antes que la posesión sea completamente concedida en la fecha futura. ¿Sí? Con su muerte, nuestro Señor rescata a toda la humanidad. Pero no reclama inmediatamente la posesión de su testamento, de su adquisición, sino que deja pasar un tiempo, que son estos 2000 años de iglesia, y por eso es que el día del Señor va a comenzar cuando Dios tome posesión de ese testamento y ya pueda así reclamar lo que le corresponde. Continúa este autor diciendo, aunque Jeremías había pagado el precio de compra por la tierra de su primo y por lo tanto tenía derecho de posesión, no pudo tomar inmediata posesión de la tierra por 2 razones. Primero, Jeremías fue puesto en prisión y segundo, la tierra de su primo estaba bajo control de los babilonios. Puesto que Israel se rebeló contra Dios tan persistentemente, su tierra de herencia fue entregada a los extranjeros. Los judíos serían exiliados a otros países y su tierra continuaría bajo control enemigo por varias décadas. Tras lo cual los judíos serían congregados de nuevo y la tierra volvería a estar bajo su control. Ya que sabía que la posesión actual de la tierra no tendría lugar sino después de muchos años, Jeremías ordenó que ambos contratos fueran puestos en un lugar seguro por un largo tiempo. ¿Sí? El precio ha sido pagado, pero lo que ha sido comprado permanece en manos de usurpadores. De esta manera, una cadena de juicios va a tener lugar por los cuales el comprador va a recuperar lo que legítimamente le corresponde. Al final, los usurpadores son desalojados y lo que había sido comprado queda finalmente en manos del comprador. Bueno, el padre von Sirvan dice, varios autores han recordado las disposiciones del derecho romano sobre los testamentos, que deben estar provistos de los sellos de todos los testigos, que son 7, y que no pueden ejecutarse sino después que se hayan quitado todos los sellos. Exactamente lo mismo, como les dije, que vemos en el Apocalipsis. Aló tiene este punto por esencial, lo mismo Taylor, etc. ¿Sí? Y ya lo último, Strack-Billerbeck dicen algo muy interesante. Dice que un equivalente de los 7 sellos del Apocalipsis son los 7 años en la literatura rabínica que preceden a la venida del Mesías. Tal vez esto lo saquen
de la guerra de Gog y Magog que ya vimos, o de la 70 semanas de Daniel, o de la tradición, no sé, pero es más que interesante que la tradición judía hable de 7 años antes de la venida del Mesías. Por supuesto, ellos van a decir que es la primera, pero en realidad es la segunda. Pero el concepto de que hay 7 años importantes antes de la venida del Mesías me parece, como les dije, extremadamente interesante. Y bueno, con esto termina la charla de hoy. Bueno, excelente exposición del querido Cristian. Cualquiera que quiera hacer una pregunta, ya saben que levantando la mano o haciéndola directamente la pueden hacer. ¿Qué te iba a decir? Cristian, ¿cómo es la diferencia esa de entre el testamento? No sé si eras vos o era una cita de la Cunza directamente, que hacía la diferencia entre el testamento, el contenido del testamento y el anuncio del Nuevo Testamento. Puede ser esa la... Claro, él decía lo que dice la Kunza es. Él dice, o sea, está el testamento ya hecho, que sería el documento. que sería el documento, ¿sí? Eso lo tiene todavía Dios Padre en su mano y se lo va a dar a Cristo. Lo que hace la misión de la iglesia en la tierra desde siempre es invitar a las gentes a formar parte de ese testamento. Y por tanto, de lo que va a traer consigo, digamos, heredar todas esas cosas junto con Cristo, digamos. Entonces, está el testamento. Después, cuando se abra, se va a publicar ese testamento, le da a conocer a todo el mundo. Y bueno, eso. O sea, Claro. el testamento en sí mismo, el anuncio de ese testamento y la proclamación de ese testamento. Claro, por eso tenemos los indicios de qué podría ser el contenido esencial del libro sellado, podríamos decir. Claro, es el título jurídico que lo inviste como heredero de todo, digamos. Claro. ¿Qué palabras concretas dice la Cunza? No sabemos. Imposible. No imposible hasta que no lo ha dado a conocer. Pero interesante, digamos, toda la relación jurídica ahí que uno por ahí no es muy conocido el tema, o yo al menos no conozco mucho de lo que es este tipo de cosas, digamos, en la literatura judía o en el derecho judío. Porque en definitiva lo que está pasando, digamos, en esta visión, digamos, del Apocalipsis, en esta explicación del Apocalipsis, son cuestiones jurídicas, digamos. Entonces, ayuda mucho por ahí a saber ciertos detalles de la concepción de los judíos, de todos estos intríngulis, digamos, e incluso, digamos, semejanza hasta con el derecho romano, ¿viste? O sea, claro. Notaba ahí un autor que... así que bueno, como verán, estamos a años luz de un Castellani que habla de que la primera copa fue la sífilis, que eso. Claro. Años luz, digamos. Son no dos interpretaciones distintas, dos libros distintos. O sea, están explicando dos libros distintos. Y después, en cuanto los ancianos se postran cuando Dios toma el libro y lo comienza a abrir, a sacar los sellos, podríamos decir. Cuando toma el libro, cuando Cristo toma el el libro. Y la segunda es cuando suena la última trompeta. Claro, que Bueno, yo o sea, creo vos la que hay, explicación que le encontrás sería que es como que el primer momento solamente lo exhibe a los que están presentes, digamos, a los ángeles de mayor rango, claro, y a los que sí, serían los ancianos, y luego lo publica a todo el mundo en la última trompeta. ¿Sería una cosa más o menos en ese sentido? yo creo que algo así, digamos. Porque no veo otra, es como que ya es casi el último, no sé cómo se va a dar tampoco, no me imagino, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé qué otra Igual cosa tiene sentido pensar que puede ser, porque evidentemente los tiempos son distintos, digamos, ¿no? Entonces,
uno al comienzo y otro a la mitad de la semana, eso lo veremos después, pero entonces tiene que pasar algo y una mera repetición como que Claro, no tendría, no tiene que ser algo encaja. más, me parece, y por eso. A lo mejor ahí se da a conocer el contenido exacto de las palabras del testamento, Claro. no sé. Tiro esa opción yo como para... A mí me dejó más o menos tranquilo, pero capaz que nada que ver, ¿eh? Y hay otra cosa que... Y la séptima semana comenzaría con el La sonido de la última Septuaginta. trompeta, ¿no? No, no, la última semana ya empezó acá en el capítulo Ah, 4 sí, de sí. Apocalipsis. Con la séptima trompeta ya empieza la segunda mitad de la semana. Eso ya ahí lo Claro. vamos a ver. Porque ya el Apocalipsis, una cronología, digamos, ahí que te ubica más o menos, pero bueno, lo veremos en su momento. Bueno, perfecto. Diego, vos que había levantado. Sí, bien, con respecto al testamento, No se escucha. digamos, lo que contiene... ¿No se escucha bien? Ahora sí, Ahí dale. sí. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. Bien, con respecto a lo que contiene el testamento, digamos, en forma de pregunta, lo digo, más que palabras pueden ser acciones divinas que solamente Dios puede realizarlas. ¿Puede ser eso? ¿Cómo sería? Son acciones divinas, digamos, no palabras, o literal, o digamos, está escrito, realmente es un libro material y tiene palabras. Yo no veo por qué no puede ser un libro, no sé. Pero si es otra cosa y es todo un símbolo esto, no sé, nunca me lo imaginé así, digamos. ¿Vos por Sí, qué? ¿Por el libro de la porque vida y todo eso estás pensando? Que no de estoy las... pensando porque, digamos, el verbo, El cable la está. palabra, es Dios, digamos, entonces es como que, en cierto modo, no necesita de palabras, sino de, o sea, él puede realizar acciones, digamos, él realiza las acciones directamente divinas. No necesita palabras divinas, sino acciones, digamos. No es que necesite, sino que directamente son acciones las que están ahí. A eso me refiero. Sí, pero a lo mejor los que necesitan eso son los hombres. Ver ese libro o ese Claro, testamento o las para los palabras. hombres. Exactamente. Sí, Bueno, obviamente. sí, la verdad que un poco complicada mi pregunta porque no está bien armada. Pues una charla tan larga así me cuesta formularlas, pero bueno, problema mío es, lamentablemente. Pero bueno, discúlpame. Después, otra cosa era con respecto a... me planteaba lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo, claro, Él viene a reclamar la herencia, lo que contiene el testamento, porque, digamos, los que se confabulan, los que conspiran y los que le quieren hacer la guerra, son todos infieles. Digamos que si hubiera habido fieles que reconocieran a nuestro Señor, no habría hecho falta un reclamo de la herencia, porque se la cederían. Viene más que todo a reclamarla porque se la quieren ceder, más o menos algo así es, ¿no? Sí, por eso que la apostasía de las naciones y todo ese tema que justamente no quieren que reine. O sea, es el grito de los liberales, lo vemos hoy en día. Levanta la mano. Y se va a ver mucho más en ese entonces todavía, Sí. como si ya no fuera suficiente, pero yo creo que sí. Claro. Perfecto. Bueno, la cuestión, una cosita más. Bueno, yo está espectacular, muchísimas cosas nuevas y bueno, iba anotando cosas antes de que la quieras a ver si decidían y bueno, por ejemplo, lo de la sangre, cuando empezaste a hablar de la compra, Espera, ponete, antes, no se escucho bien. Acércate el micrófono a la boca. Ahí está, casi que lo tengo dentro de la boca. Se ve que está medio embromado el micrófono. Bien, no, con respecto a la compra, además de ser un testamento, también es una compra. Apenas dijiste eso, se me vino a la mente la compra por medio de la sangre de nuestro Señor. Así es que, bueno, después lo nombraste, espectacular, eso me... Sí, por eso, cosas nuevas y...
Sí, por eso es otra visión completamente distinta de lo que uno está acostumbrado. Y sí, es las dos cosas, es testamento y es compra. Yo no es que lo tenga perfectamente claro, como le digo, cuestión del derecho judío, que ahí tiene que haber detalles muy interesantes que no tengo idea, seguro. Entonces es las dos cosas, es testamento por la muerte, pero como resucita, él es el heredero, y a su vez asocia a todos, y a su vez, por eso que hemos sido comprados por un precio grande, que dice San Pablo, y el mismo Apocalipsis dice, has comprado gente de toda tribu, lengua, o sea, es las dos cosas. Sí, sí no, es interesantísimo, por eso es otra visión totalmente distinta de lo que tenemos ahora en el Apocalipsis. Es el trono de Dios, es el templo de Dios, desde donde se van a salir los juicios de Dios, las sentencias, para castigar a aquellos que no quieren que Cristo reina y vaya a tomar posesión, digamos. O sea, Exactamente. es muy simple. Y la apertura de los sellos, sí, escucha. No, eso digo, es muy simple, pero me parece extremadamente interesante, digamos, ¿no? Exactamente, justamente, es una cosa porque, por ejemplo, yo decía, bueno, hago una pregunta, algo más profundo, pero está relatado tan claro y tan simple que, bueno, y nuevo, como digo, Cerato, así que nuevo para mí, muy, muy espectacular. Bien, no, nada más por ahora. Muchas gracias. No. ¿Puedo seguir? Sí, sí. Dale. Creo que no tenemos que olvidarnos que de la caída, ¿no? De allá del paraíso, cuando Satanás toma posesión de la creación, culpa de Adán. ¿Está bien? Entonces ahí cayó todo en manos de Satanás y él es el príncipe de este mundo. Por eso Dios lo tiene que rescatar. Y ahí tiene que venir ¿me explico? Por eso la compra a precio de sangre y todo esto, culpa del pecado de Adán. Todo esto viene por el pecado de Adán. Y dentro de lo que es la creación y el mundo material suceden todas estas cosas, así digamos, tipo humanas, no tan simbólicas o tan espirituales, sino que también se dan de la forma, bueno, como lo que decía Cristian recién, viene a tomar posesión, se le da allá, Y el reclamo también. El reclamo, Dios Padre, el juez, le da todo, los papeles, por decir así, el libro, y con eso viene acá y tiene el rechazo de muchos que le van a hacer la contra y le hicieron guerra, bueno, todo lo que pasa acá, por el juicio de las naciones, de lo que no lo aceptan y bueno, todo lo que se va a desarrollar, las trompetas y todo eso. Pero digo, no olvidar este tema que la tierra es de Satanás y él es el príncipe de este mundo y por ahora los judíos son enemigos de todos los hombres hasta que se convierten y todo eso, hasta que comience, esperemos, no sé si mañana, no, la séptima semana, que aparezca pronto todo, porque es difícil, ¿no? Perfecto, sí. Está perfecto. Bueno, Sí, eso quería, que nos acordemos de eso. Sí, muy importante. Sí, por eso también el demonio la liga también, digamos, el castigo. Claro, y así como hizo caer a miríadas de las potestades y de las virtudes, acá hizo caer a los hombres y están del lado de él. Para el infierno que fue hecho para Satanás y sus secuaces, tanto ángeles como humanos. Así es, sí, perfecto. Totalmente de acuerdo. Coti, vos creo que seguís. Hola, ¿se me escucha bien? Bueno, primero, gracias, Cristian. Es sublime para verlo un montón de veces. Era un comentario solamente que se me vino cuando, bueno, el Fran hablaba de toda la parte del derecho romano y demás, y lo asocié como algo transversal que vimos desde que empezamos las charlas con vos hasta el día de hoy. Siempre la importancia de, hoy por ejemplo marcaste mucho de, fíjense que este verbo está en pasado y esto quiere decir esto. En otras charlas también nos ha marcado el tema de las horas, de las estaciones, de a quién va hablando cada quien y en función de eso va aplicando cuál elemento o no. Entonces eso me parecía como, bueno, hoy lo vimos en esto del derecho romano. Se me vino sobre todo porque por ahí, al menos en, qué sé yo,
personas más cercanas, que toda la interpretación moderna que se hace de las Sagradas Escrituras, y no están pensando, digamos, en todo esto, ¿no? Así que me parecía importante traerlo, y cómo ha sido como un hilo conductor y transversal de todas las charlas que siempre nos han marcado estas cosas. Así que eso, gracias. No, así es que no puede ser de otra manera, digamos, y uno no tiene idea en realidad. Y lo que falta. No, pero además yo toco de oído lo que es idioma y todo eso, entonces sí o sí te tenés que basar en otro, y igual hay muchas cosas que se escapan seguramente, pero qué sé yo siempre pensaba en los 3 últimos versículos de ese capítulo 4, que uno los lee cuando está leyendo el Apocalipsis, uno los lee y dice, bueno, ¿a qué hora empieza la acción? Digamos, pasa esto. Y claro, el tipo se detiene, te hace, acá hay un cambio acá pasa algo, entre este versículo y el anterior pasa algo, acá hay un cambio, empieza una cosa nueva, uno se queda, dice, las cosas que habrá que... Y bueno, esa es la riqueza de Dios y de la Sagrada Escritura, o sea, una cosa que... No, maravilloso. Terminar de maravillarse nunca, digamos, o sea, Tal cual, o incluso te iba escuchando y pensaba en toda la parte semántica y lingüística más allá del idioma, cuando cambia el tono de lo que se está leyendo. No, increíble, realmente inabarcable. Sí, la verdad que sí. Jorge. Bueno, primero que todo, agradecer una vez más al hermano Cristian por esta conferencia, por este nuevo episodio, si se me permite la expresión, y que providencialmente, tratando este tema de la toma del reino, de cómo es reivindicado el reino y la potestad de nuestro Señor Jesucristo, que es si no me equivoco, el tema del capítulo 5, particularmente del Apocalipsis. Y providencialmente, pues que estamos ya en este mes de octubre, mes de Cristo Rey, que es el último domingo, la fiesta de Cristo Rey para nosotros los católicos. Y en tal sentido, pues, es de recordar no solamente el reinado escatológico de final de los tiempos que estamos esperando, sino también de establecerlo mientras estamos cada uno en nuestro estado particular de vida, en el lugar donde Dios nuestro Señor nos ha dispuesto, para que cuando llegue ese día, encontrándonos nuestro Señor cumpliendo con nuestros propios deberes de Estado, seamos dignos de participar en esa revelación, de esa gloria de su reino en el cielo por toda la eternidad. Así es. Sí, tal cual. Y interesante también que lo de Cristo Rey, la fiesta de Cristo Rey que instituye Pío XI es contra el liberalismo, digamos, no es, o sea, la condena ahí es al liberalismo, que para mí en muchos aspectos es mucho peor que el comunismo, y que casi que ese liberalismo se ve en el Salmo 2 cuando dice rompamos sus coyundas y qué sé yo, que dicen las naciones, como diciendo no queremos que nos gobierne Cristo directamente, digamos, o sea, toda una relación, parte casi que lo estamos viendo, es, digamos, ese comienzo de rebelión y demás, que seguramente va a ser mucho, por encima es una locura porque... Sí, así es, de hecho, y podemos verlo en todos nuestros países, que a Dios lo han destronado, lo han desterrado de sus mismas leyes. Incluso ustedes los argentinos podrán corregirme si me equivoco, pero recientemente la provincia de Santa Fe no había
eliminado la religión, no había suprimido a Dios de su constitución. Lo eliminó como religión Entiendo. oficial del Estado santafesino. Y sí, que en efecto viene a ser un destronamiento, porque si niegan la religión, si niegan la religión, están negando la realeza de Cristo, que estableció precisamente a la Iglesia Católica como la única religión verdadera. Sí, sí. Y bueno, tenemos un presidente que es un maniático sionista que Payaso. Pero bueno, es sí, ultra sí, no, enemigo bueno, de la religión. Eh, sí, iba a decir algo, pero no me acuerdo qué era, así que... No, digo que la locura, lo que el Salmo dice, que las naciones, digamos, cuando le hacen guerra, le hacen la guerra directo, digamos, a Dios y a su Cristo. Ellos saben que es Dios y que es Jesucristo, y le hacen la guerra. Porque no es que dice, le hacemos la guerra a un falso Dios. Y uno dice, bueno, están equivocados, pero es lógico. No, la guerra a Dios y a su... Una locura, o sea, el nivel de... Demoníaco Sí, directamente. sí, totalmente, no hay otra sí, forma. claro. Porque, Reconociendo a Dios y haciendo lo o sea, contrario. todo lo que estamos... Y eso, digamos, falta para eso, así que el nivel de que va a caer, el hombre puede seguir cayendo todavía en masa, así que hay que esperar nomás. Yo también El te librito consulto. amargo, ¿Eh? Dale vos, No, Federico. el librito que es amargo es el mismo. Hay dos teorías. Algunos dicen que sí, eso lo vamos en el capítulo 10. Adelante cuando come, pero Sí, algunos dicen que sí, que es el mismo, y a mí me gustó esa interpretación, pero muchos dicen que no. Ahí ya veremos un momento. No, a este momento no lo tengo fresquísimo como para responder bien, pero bueno, otros temas. está. Bien, mañana te lo agradezco la charla. Tomamos unos vinos. Unos tintos, como Bueno. dirían los colombianos, pero tintos argentinos. Bueno, con el permiso, pues nuevamente agradeciéndoles al hermano Cristian y al hermano José Francisco y a todos por la concurrencia, pues como ya que no nos pudo acompañar el reverendo Juan José para la conclusión, para la oración final, pues si les parece, Sí. liderarla en esta oportunidad. Sí, En el obviamente. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar la Mañana, promesa por de la Cristo. promesa del Señor De Jesucristo. Jesucristo. María, trono de la sabiduría, Ruega por Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Perdón, una cosita más, Sí. una cosa más con respecto, porque la verdad que estoy muy entusiasmado con esta charla, me entusiasmó muchísimo. Si la próxima va a ser así, esta línea, no sé. ¿cuándo va a ser ahí? El lunes a la noche voy por tu casa, Castillo. Ah, bueno, qué oportuno para pasar el rato. ¿Cuándo viene? Exacto. La verdad que me encantó. Quiero charlas como esta. No sé, el sábado 25, no sé. Sí, tranquilamente. Y este sábado lo tenemos Por mí está bien. en la ciudad, Cristian, así que lo vamos a grabar la charla y la vamos a subir. Este sábado nos vemos. Así. Eso a mí me iba a decir,
Por ¿Qué favor. hace 3 años no nos vemos? ¿Cuánto hace? Y sí, ya hace un buen tiempo. Si las 2 últimas veces no fue. Así Sí, que, 3 años. Y una vez pero, también para sí. Semana Santa, ¿te acuerdas? Para el Viernes Santo era que ibas a dar algo sobre Sí, los 7 dolores este de la Viernes Virgen. Santo ¿Era? y el anterior iba y no fui ninguno de los dos, ¿no? Estoy faltando mucho. No, pero este año tenemos buena presencia. Así que bueno. No sé, entonces si quieren, podemos ver el ¿Podés el 25. 25? ¿Y el doctor Pastorino iba a dar una charla o no? Sí, nos está debiendo el doctor Sí, Pastorino. tengo que hablar con él, pero bueno, como Juan José tiene más cercanía con el doctor, licenciado, pero bueno, voy a tratar de hablar con él a ver qué me dice. Le voy a decir a mi Dale, viejo, que viste que lo conoce. mejor dale. Y vemos A qué ver fecha si. coordinamos. Porque en una de esas puede dar él y me da un poco más de tiempo a mí. Lo tuyo para Navidad. Tenemos un vale para usar, así que Claro. tenemos el contacto interno de tu papá, Fran, así que podemos ir por Vamos a ahí. ver qué dice. Esperemos que la podamos organizar. Es así, 4 Eh, horas más. sí, 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 hay que tener tiempo, hay que estar preparado. No sé, bueno, si quieren, en principio lo dejamos para el 25, pero Dale. Sí, tengo que provisoriamente le dejamos para corroborarlo, esa no sé fecha y si cualquier cosa sobre la marcha vamos vamos. avisando. Ujú. Vale, está bien, hasta el próximo, si Dios permite. Bueno, gente, un gran abrazo y que Gracias, tengan un buen Cristian. domingo. Adiós, chau, Gracias, chau. Muchas Cristian. gracias. Gracias El Abrazo a horario grande. todos. también estuvo muy bueno. ¿Qué cosa? El horario también estuvo bueno. Muchas gracias. Adiós. Ya Chau, vamos viendo, chau. entonces. Chau. Chao, chao. Hasta mañana.